Hola, en este video vamos a tratar a mayor profundidad el tema de los narradores dentro de los géneros literarios. Conocemos de forma clásica los tipos de narradores, sin embargo, no tenemos mucho en cuenta todas las características y todos los procedimientos que llevan a un autor a decidir cuál va a ser su narrador. En este video lo vamos a conocer con la finalidad de que podamos identificarlos en cualquier texto que se nos presente o en cualquier prueba de todo nivel. El procedimiento a través del cual el narrador cuenta su historia. En este caso se hace por mímesis o por diégesis. La mímesis tiene que ver con mostrar los acontecimientos, mostrar lo que está sucediendo y siempre se realiza en tiempo presente. La diégesis tiene que ver con contar lo que sucede. Al contar le da ese poder al narrador de que conozca los pormenores de la historia y puede hacerlo anacrónico. Esto quiere decir en tiempos desordenados. Puede contar historias del pasado y mezclarlas con lo que sucede en el presente. El tiempo verbal del narrador. Ese narrador puede contarlo en primera, segunda o tercera persona. Las personas tienen que ver con contarlo yo, tú, o él, ella o eso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando cuento en primera persona, me pongo dentro de la historia, soy un narrador o protagonista o un narrador que hago parte de los eventos y estoy contándolo desde mi fuero interno. Si lo narro en segunda persona, estoy hablando de usted o de ustedes y estoy dentro de la historia, sin embargo estoy contando la historia de alguien más o estoy contándolo hacia afuera lo que está sucediendo. Y si lo narro en tercera persona, puedo salirme de la historia. Ese narrador puede no hacer parte de la historia y simplemente ser un testigo o alguien que está observando la historia, o en el caso de un narrador omnisciente, ser una clase de Dios que observa todo y conoce todo, pues lo cuenta en tercera persona. Ella se fue en el caballo. El tipo de narrador puede ser testigo, objetivo, inocente, protagonista, secundario o autor implícito. Puede ser más de uno. ¿En qué caso? Estas son características de un narrador como tal, pero le da su tipología. El testigo es alguien que está dentro de la historia, pero no hace parte de la acción o de la trama. Se encuentra en el lugar, lo narra en segunda y tercera persona, pero no se involucra dentro de la trama. Es un testigo de los acontecimientos. El narrador objetivo es aquel que simplemente conoce todos los pormenores de la historia, internos o externos, pero que está en ese sitio, en ese momento, y lo cuenta desde lo que está aconteciendo. No habla de nada de lo que él opina, habla de lo que él observa. El narrador inocente es aquel que está narrando todo tal cual como está sucediendo, sin conocer nada más que lo que está sucediendo. Lo narra usualmente en presente, en tiempo presente, y lo que simplemente nos otorga este tipo de narración es que a medida que este narrador va viviendo los acontecimientos, el lector los va viviendo con él. El protagonista es un narrador que hace parte de la historia, puede ser el protagonista como tal de la historia o uno de los secundarios que entra a integrar. Este sería el secundario. Estos dos tipos de narradores son muy comunes en las expresiones literarias, son los más comunes de todos. Y el autor implícito tiene que ver cuando el autor se da la voz. Es decir, yo soy el escritor de la obra y estoy narrando lo que acontece desde mi voz como escritor. Es uno de los más complejos de utilizar, pero se hace como parte del estilismo contemporáneo. Las características de estos narradores: fidedigno, no confiable, omnisciente o a distancia. Fidedigno quiere decir que puedo confiar que todo lo que el narrador me está contando hace parte integral de la historia y es real para la historia. Quiere decir que luego ese narrador no iba a estar mintiendo dentro de los acontecimientos en el momento en el que tal vez cambiemos o de narrador o cambiemos de trama. El no confiable. El no confiable me quiere decir que no puedo confiar en ese narrador. Es todo lo contrario al fidedigno. El omnisciente es aquel que es como un dios para la narración y tiene que ver con un narrador que conoce todos los pormenores internos y externos de los personajes, puede decir todo lo que acontece, lo que aconteció y lo que va a acontecer sin necesidad de desconfianza y sin necesidad de utilizar la primera persona, pues lo conoce todo. Y a distancia son aquellos narradores testigos o aquellos narradores secundarios que a través de la observación pueden contarnos la trama o pueden contarnos lo que está sucediendo en la historia. Muchas gracias.